Amén. Que el Señor nos bendiga, mi hermano. Primeramente me presento, soy el hermano Yamil Cuevas de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Cristo de Leu y los voy a saludar a cada uno de ustedes con gloria para el Señor. Bueno, amado hermano, se me han encomendado el día de hoy impartir este tema, ¿cierto? Que es el tema número 1 y lleva por título El amor de Dios. Al tan solo, hermanos, escuchar, ¿cierto?, el título de este tema, podemos ver la importancia que va a haber en él, porque lleva la palabra amor. Y todos sabemos cuál es importante el amor en un cristiano, amén. La lectura bíblica va a estar en San Juan 3:16 y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amados hermanos, todos sabemos que el amor del Señor es incomparable. El Señor nos amó desde que antes de que nosotros naciéramos, ¿cierto, amados hermanos? Y sabemos que el amor de Dios es importante. Un pasaje, ¿cierto?, que es muy reconocido por el amor del Señor es este de Nicodemo, donde él le pregunta al Señor qué puede hacer él para poder tener el amor de Dios. Y el Señor le dice que tiene que tener fe, incluso le dice que necesita un nuevo nacimiento para poder sentir el amor de Dios. Entonces podemos darnos cuenta la importancia que tiene el amor de Dios, amado hermano, porque si tenemos que volver a nacer, debería que toda nuestra vida se hiciera de nuevo. Es muy importante, amado hermano. Vamos a pasar al punto número 1 y dice el origen de su amor. Primera de Juan 4:16 y dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Quizás para nosotros es muy difícil entender o explicar el origen del amor del Señor, porque Dios mismo es amor. O sea que no podemos decir si tendrá un principio o tiene un fin, porque Él va a ser para siempre, desde siempre y para siempre. Entonces, amado hermano, eso es lo que yo puedo y lo que podemos decir y saber nosotros de el origen del amor del Señor, que es un origen que no tiene límite. Amén. Amén. El segundo punto dice el carácter del amor de Dios, y entre comillas dice porque de tal manera amó. Lucas 15:11 al 32, y es la parábola del hijo pródigo. Amén. Quizás yo creo que todos conocemos la parábola del hijo pródigo, o alguna vez hemos escuchado esta palabra, en donde cuenta, ¿cierto?, que un hombre tenía 2 hijos, y su hijo menor, ¿cierto?, le reclamó o le pidió parte de su herencia, y el padre se la dio, pero ¿qué es lo que hizo el hijo que no fue sabio? Fue y gastó todo su dinero. Gastó su dinero en prostitutas, gastó su dinero en cosas del mundo, en cosas que no eran buenas para el Señor. Y en una parte, amados hermanos, este hijo se sintió tan pobre que llegó a la pobreza que incluso él deseaba comer de lo que comían los cerdos, amados hermanos. Pero él recordó que tenía un padre. Entonces volvió hacia donde su padre, y quizá él esperaba algo diferente al ver a su padre, pero él se dio cuenta que su padre, al verlo, lo recibió con los brazos abiertos. Le hizo un gran festín, incluso le puso un anillo en su mano, amén. Entonces nosotros podemos entender el amor del Señor. Les voy a explicar algo. Quizás nosotros debemos aprovechar el amor del Señor, pero no aprovecharnos de Él, porque muchas veces caemos en lo malo y decimos: yo voy a hacer lo que yo quiera, yo no le voy a hacer caso al Señor, yo me voy a portar mal, total el Señor me va a perdonar. Pero estamos mal, estamos pecando, amado hermano, porque eso es aprovecharnos del amor del Señor, y eso no tenemos que hacernos. Debemos tomarlo para bien, que es cierto que si tenemos algún error, pedirle perdón al Señor, pero no hacerlo porque sí nomás. Quizás muchas veces pecamos con el pensar, con el actuar, y quizás así le podemos pedir al Señor, pero muchas veces somos conscientes y aún así pecamos, y eso ya es una falta para el Señor. Pero tenemos muy claro que el carácter del amor de Dios es como el que tuvo este padre con su hijo. Sabemos que si nosotros nos equivocamos, el Señor nos va a amar igual. El Señor nunca va a cambiar eso. El amor del Señor siempre va a estar. Amén.
El tercer tema, el tercer punto dice, el objeto de su amor, entre comillas, al mundo. Dios no se refiere, amado hermano, a toda la creación. En este punto, Él quiere hablarlos a los humanos, a cada uno de nosotros. Lo que Él quiere, ¿cierto? El objetivo, el objeto del amor de Dios es que nosotros podamos tener una salvación. Yo creo que todos los que estamos en este lugar estamos luchando por obtener la salvación. Y ese es el objeto o el objetivo que el Señor nos planteó a nosotros para cada uno. Como objetivo también tenemos, ¿cierto, amados hermanos, el perdón del Señor? Quizás muchas veces nos cuesta ponerlo de rodillas o nos cuesta reconocer que hemos pecado o que le hemos fallado al Señor. Pero el Señor quiere enseñarnos a través de este punto que igual Él espera que nosotros le pidamos perdón y Él ofrecernos su perdón. Amén. Amén. El cuarto punto dice, el regalo del amor de Dios que ha dado a su Hijo unigénito. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Amén. ¿Se da cuenta, amado hermano? Quizás yo leía este punto y era un punto muy importante, porque nos habla que Dios entregó a su Hijo para que nosotros limpiáramos nuestros pecados. La importancia, amado hermano, de Dios, o cuánto nos ama Dios, porque entregó a su único Hijo por nosotros. Él vio, amado hermano, cómo lo masacraban, cómo lo clavaban en la cruz, cómo le ponían una corona de espinas, cómo clavaban una lanza en su costado. Imagínese, amado hermano, la importancia o lo importante que somos para el Señor, porque Él dio a su Hijo por nosotros. Voy a hacer una pregunta en esta hora. ¿Quién de los hermanos que están aquí tiene un hijo? Que levante su mano. Un hijo o hijo. ¿Algún hermano que tenga un hijo? Amén. Hermano Lino, les voy a hacer una pregunta y quiero que me la responda sinceramente. Si yo fallara, si yo cometiera un pecado en esta hora y el Señor le pidiera a su hija o a su hijo para salvar mi pecado, ¿usted lo haría? Sinceramente, ¿lo haría? ¿Sí o no? Entonces, ¿se da cuenta, amado hermano? Es muy difícil para nosotros quizás dar una ofrenda al Señor por otra persona o por otro hermano, pero el Señor lo hizo por todos nosotros y dio a su Hijo, amado hermano. Entonces tomemos conciencia de esto, tomemos conciencia de que el Señor entregó a su Hijo para que nosotros fuéramos lavados, para que fuéramos limpiados, para que ya no tuviéramos más pecado. Pero ¿qué hacemos nosotros? Seguimos pecando, seguimos faltándole al Señor, fallándole al Señor. El Señor no quiere eso, amado hermano. Yo le pido que usted tome conciencia de esto, que el Señor entregó a su Hijo por nosotros. Amén. El siguiente punto dice, el propósito del amor de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. El propósito del amor del Señor es que nosotros conozcamos el Espíritu Santo. Pero primero, antes de conocer el Espíritu Santo, nosotros tenemos que saber pedir perdón y que el Señor nos limpie y pedirle la salvación al Señor, porque limpiando nuestro interior, limpiando nuestro corazón y nuestra mente, es la única forma que el Espíritu Santo entre en nosotros. Y eso es lo que quiere el Señor día tras día cuando nos congregamos, cuando estamos en la iglesia o cuando escuchamos hablar de su palabra, es que su Espíritu Santo entre en nosotros. Porque quizás muchas veces llegamos con muchos problemas, muchas dificultades, o pensando en lo que voy a hacer mañana, en el trabajo, en mi hijo, en lo que me falta para comer, o en cualquier otra cosa, menos en el Señor, amado hermano. Llegamos tan desconectados a la casa del Señor, que a veces llegamos, nos sentamos, nos paramos y nos vamos igual como llegamos. Entonces, amado hermano, lo que quiere el Señor es que nosotros dejemos entrar su Espíritu Santo cada vez que lleguemos a este lugar. Porque la idea no es que usted se llene en este lugar y que después se vaya a su hogar igual y el otro culto llegue de nuevo abajo. El Señor quiere que nuestra mirada esté siempre puesta arriba. Nosotros no tenemos por qué estarnos mirando los zapatos, amado hermano. Porque el Señor quiere que nuestra frente esté en alto, porque el Señor nos ha hecho victoriosos, amado hermano. Entonces usted no le tome más peso a sus problemas que al amor del Señor. Porque el poder y el amor del Señor es más grande
y más poderoso que todo lo que pueda haber en esta tierra, que todos sus problemas, que toda su tristeza, su angustia, que todas las cosas. Amén, amado hermano. Entonces este punto nos enseña y nos quiere hacer saber que tenemos que dejar entrar el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Tenía esta imagen, ¿cierto? Un hermano de la iglesia me ayudaba a hacer estas diapos y pusimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo cambia cuando creo que Dios me ama. Es muy importante, amados hermanos, que nosotros creamos y que estemos seguros que Dios nos ama. Porque si nosotros confiamos en el amor de Dios, vamos a poder hacer grandes cosas. Nada nos va a importar. Ningún problema nos va a importar más que el amor del Señor, más que seguir al Señor. Ese tiene que ser nuestro objetivo principal, amado hermano. Quizás hace muchos días yo tenía una conversación con unos hermanos jóvenes y un hermano me decía que no había un motivo para seguir caminando, que no encontraba un motivo para seguirse congregando. Pero el motivo más importante, amados hermanos, es el amor del Señor. Ese tiene que ser nuestro propósito para estar en este lugar principal. El propósito del Señor tiene con nosotros es el amor. Quizás yo puedo decir en mi hogar: no tengo ningún motivo para ir hoy día a la iglesia. Pero puedo recordar que el Señor dio a su Hijo por mí, entonces voy a ir a agradecérselo. Siempre tenemos que tener eso presente en nosotros, amado hermano. Porque quizás nosotros muchas veces, como jóvenes, lo voy a decir, nos decaemos, no le encontramos sentido a las cosas, o muchas veces podemos ver cosas afuera diferentes que nos llaman más la atención. Pero tenemos que apartar nuestra mente de eso. Tenemos que apartar nuestra mente de las cosas del mundo. Porque vivimos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, amado hermano. Nosotros pertenecemos a este camino de salvación. El Señor nos tiene este camino para nosotros, que quizás no es difícil, amado hermano. Nunca se ha dicho que el camino del Señor es fácil. Perdón. Nunca se ha dicho que el camino del Señor es fácil. Siempre yo he dicho que el camino es difícil. Porque hay pruebas. Porque tenemos que ser probados porque somos hijos del Señor. Y el que no esté pasando una prueba, preocúpese, amado hermano. Porque el que está pasando prueba es porque el Señor lo tiene en cuenta. El Señor nunca nos va a dar una prueba que nosotros no podamos pasar o no podamos llevar. Siempre tenemos que tener eso presente en nuestro corazón. Pensar: el Señor me ama, debo seguir adelante. Debo pasar este obstáculo. Debo pasar esta prueba. Esta prueba no es más grande que la bendición que me tiene el Señor preparada para mí. Amén. Entonces, amado hermano, yo le pido o le enseño como reflexión de este tema, el cual era el amor de Dios. Que nosotros podamos, ¿cierto?, creer en nuestro interior que Dios nos ama. Yo creo que Dios me ama, por eso estoy en este lugar. Yo creo que Dios me ama, ¿cierto? Por eso salimos victoriosos con mis hermanos de Leo y pudimos llegar el día de hoy a este lugar. Amados hermanos, quizás nosotros no íbamos a llegar a este lugar por un motivo, ¿cierto?, el cual era mi pastorita, que todos lo tenemos presente y estamos muy preocupados por ella. Y no queríamos que ella, ¿cierto?, pasara alguna dificultad. Pero el amor de muchos de este lugar pudo hacer que nosotros llegáramos aquí. Entonces, cuando a mí me tocaba, ¿cierto?, y me decían que me tocaba hablar de este tema que era el amor, se inundaba mi corazón, ¿cierto?, porque ya había pasado algo diferente y el Señor me había enseñado que entre nosotros hay amor. Y eso es muy importante, amado hermano, que nosotros primeramente nos amemos. Porque como decía en delante, creo que era mi pastor obispo, y él decía que es importante que los de afuera vean que entre nosotros nos amamos primeramente. Porque nosotros como cristianos no podemos estar peleando afuera porque debemos ser luz para el mundo. Nosotros debemos enseñarle a los demás lo que es el amor. Amén, amado hermano. Entonces, como reflexión, amado hermano, yo le pido que usted piense, que usted tome cada uno de los puntos que yo le leí. Como decía uno muy importante, el cual era: el Señor dio a su Hijo por nosotros. Entonces debemos de seguirlo con amor, debemos amarle al Señor y debemos tener amor de Dios en nosotros, porque Dios es amor y el que no tiene amor en su corazón no tiene a Dios. Amén, amado hermano. Y si usted no tiene amor en su corazón, Dios nunca va a morar en su corazón ni en usted, y el Espíritu Santo no va a entrar en usted, amado hermano. Bueno, amado hermano, hasta aquí yo voy a dejar el tema, ¿cierto? Porque yo no puedo agregarle más a esto. Ya está todo dicho. Quizás era un tema corto, amado hermano, pero de mucha meditación. En la Biblia hay muchos temas o muchos pasajes que hablan del amor del Señor. Entonces podemos ver que es un tema muy importante.
Y un fruto del Espíritu muy importante, amado hermano, porque como decía, si no tenemos amor en nuestro corazón, no vamos a tener a Dios, amado hermano. Amén. Yo agradezco la oportunidad que se me ha dado el día de hoy de poder trabajar, porque la ganancia yo sé que la voy a tener con el Señor, amado hermano. Estoy contento porque he podido salir victorioso, porque he podido tener el respaldo de cada uno de ustedes, porque puedo estar con mis hermanos de Levo en este lugar, y es un motivo de mucha alegría para nosotros. Sé que venimos en busca de bendición y nos vamos a ir bendecidos en el nombre del Señor, porque esa es mi fe, amado hermano. Y por amor nosotros estamos aquí. Amén. Voy a dejar este lugar, amados hermanos, con glorias para el Señor. Amén.